Por favor, para orar. Ahora sí no se me olvida. Hace 8 días se me olvidó. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, queremos antes que nada darte muchas gracias por este seminario que estamos llevando, Señor, todos los miércoles a estas horas en donde siempre tú nos das esa oportunidad de poder venir a este recinto y podernos empapar de toda esta materia que es tan importante que estamos iniciando desde la semana pasada, Señor, la historia de la iglesia antigua. Señor, te queremos pedir en esta noche que cada uno de los que estamos aquí presentes podamos recibir esa instrucción divina de lo alto para que cada uno de nosotros podamos seguir llenándonos de esas riquezas que tu palabra, Señor, y la historia de la iglesia nos traen, para que cada una de las personas que estén llevando a cabo este seminario puedan ser edificadas, Señor, incluyendo al instructor, Padre, porque tú siempre me edificas cuando yo enseño, cuando predico. Es una de las mejores maneras de aprender, el estar enseñando, Señor, y te doy gracias porque nos has dado esta oportunidad de estar llevando a cabo este seminario en nuestra congregación. Bendito Dios. También te pido por las personas que nos están viendo por internet, que también suplas todo lo necesario, el tiempo, Señor, la disposición y sobre todo, Padre mío, esa gracia para poder recibir perfectamente toda esta enseñanza. Bendito Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, familia, pues vamos a continuar con el capítulo 2. Hace 8 días el capítulo 1 prácticamente pues fue nada más la introducción, ¿verdad?, a lo que vamos a estar viendo de la historia de la iglesia antigua. Hoy en el capítulo 2 vamos a ver la expansión de la iglesia durante el primer siglo. Muy bien, la expansión de la iglesia durante el primer siglo. Y bueno, pues vamos a ver los registros del Nuevo Testamento, porque precisamente para entender la iglesia primitiva, que viene siendo la expansión de la iglesia durante ese primer siglo, pues casi todo lo encontramos en el libro de los Hechos. Como siempre lo comento, el libro de los Hechos pues, es un libro histórico, y pues cómo no va a iniciar la historia de la iglesia si no es desde la Biblia, ¿verdad? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, o Hechos del Espíritu Santo, como algunas personas le dicen. Y el número 1 es en Hechos 2, 9, 11, donde la semilla sembrada potencialmente en 15 regiones diferentes. Ahí en Hechos 2, del 9 al 11, vemos que dice la palabra: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Macedonia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Eso, como hace 8 días lo comentamos, ¿verdad? Surgió afuera del aposento alto, cuando Pedro da el primer sermón, más el sábado, ¿verdad? Se habló también de esa situación, ¿verdad? Porque hablamos de qué es la iglesia, y ahí abordamos esa cita en donde vemos de qué manera es como nació la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ahí en el aposento alto, y como lo vimos en la palabra, alrededor de 3,000 personas se convirtieron con el primer sermón, que Pedro fue el que lo predicó, ¿verdad?, que lo expuso en ese momento, y evangelizó alrededor de 3,000 personas. Entonces, como les dije el sábado, allí en ese momento
que Pedro evangeliza a todas esas personas y son bautizadas. Sí, adelante, ahí está el micro, pásenselo al Richard, por favor. Sí. ¿Por qué se puede decir que no de Jesús y los apóstoles? ¿Por qué se puede decir qué? Que no comenzó la iglesia con Jesús y los apóstoles. Ok. Porque Jesús y los apóstoles todavía estaban viviendo en la ley. O sea, todavía estaban dentro de esa dispensación, la dispensación de la ley. Entonces, la iglesia tenía que nacer con la gracia. O sea, antes... Al resucitar Jesucristo. Así es. O sea, antes de la gracia, esa dispensación era la ley. Entonces, allí todavía no nacía la iglesia, todavía era el pueblo de Israel el que estaba recibiendo toda la instrucción de la palabra. Pero para que naciera la iglesia, tenía que morir y resucitar nuestro Señor Jesucristo, para que en ese momento se abriera la gracia, para que se rompiera el velo en dos partes y ya, ahora sí, pudiéramos. Es que precisamente la iglesia, como lo vimos el sábado también, la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, la iglesia ya tiene el privilegio de llegar hasta el lugar santísimo, ya tiene el privilegio de llegar al trono de la gracia. Antes no. Antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, recuerda que los sacerdotes tenían que prepararse de una manera tremenda para poder entrar al lugar santísimo. Entonces, es por esa situación que los apóstoles ahora sí que fueron el preámbulo de la iglesia. Pero en el momento en que Jesús todavía estaba con ellos, todavía no podía llamarse iglesia. Eran todavía el pueblo de Dios. Por eso Jesús solo predicaba a los judíos. Exactamente, o sea, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, cuando él llegaba y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué fue lo que hicieron? O sea, en general, el pueblo al que había venido, ¿qué hicieron en general? Lo rechazaron. Entonces, por eso a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le recibimos. Entonces ya está hablando de los gentiles, está hablando de los judíos, está hablando del mundo entero. Nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el ser iglesia es un sinónimo de hijo de Dios. La iglesia es un sinónimo del cuerpo de Cristo. Iglesia es un sinónimo de la novia de Cristo, la novia del Cordero. Entonces, por eso es que cuando estaba el Señor en esos momentos todavía no se le podía llamar iglesia. ¿Ok? Luego, el número 2, en Hechos 1 al 7, ahí bueno, pero iba a ampliar un poquito aquí el comentario. A ver, aquí estamos viendo esa expansión que hubo inmediatamente en cuanto nace la iglesia. En cuanto nació la iglesia, en ese momento empezó la expansión. O sea, como lo estábamos diciendo, ¿verdad? En cuanto Pedro sale y da ese primer sermón, luego se expandió la iglesia de 120 personas a 3,120 personas. O sea, para que vean de qué manera es la naturaleza de la iglesia de nuestro Jesucristo. De hecho, por eso en algunas ocasiones, cuando he hablado de la importancia de que evangelicemos, de que la congregación debe de crecer, muchas veces pongo una analogía. Cuando un cuerpo no está creciendo, es porque está enfermito, ¿verdad? Es porque se le llama enanismo, no sé científicamente cómo se le llama esa enfermedad, pero pues todos lo conocemos como enanismo. Si tú ves a alguien que no crece arriba del metro 30, tú dices, esta persona tiene una enfermedad. ¿Por qué? Porque no está creciendo como debe de crecer. Bueno, pues eso es lo que a veces preocupa en las congregaciones. O sea, si no hay crecimiento, tanto numérico como espiritual, que primordialmente debe de ser espiritual, si no hay un crecimiento es que hay una enfermedad espiritual. Hay una enfermedad, por eso lo que hablé el domingo, ¿verdad? De cuando ora uno por los enfermos, no es nada más de orar por su enfermedad física. Nosotros debemos de orar también por una sanidad del alma, una sanidad interior,
¿Para qué? Para que esas personas puedan crecer, pueda haber un crecimiento espiritual. Y de igual manera, si la iglesia no está evangelizando, no va a crecer numéricamente, y eso quiere decir que también hay un problema. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo, esa es la naturaleza de la iglesia. La iglesia, en cuanto nació, luego empezó a expandirse, empezó a haber un crecimiento, y aquí vemos todas las regiones en donde oficialmente empezó a llevarse a cabo la iglesia de nuestro Jesucristo. Es más, como se los dije también la semana pasada, la iglesia de Roma, por eso cuando Pablo le escribe a los romanos, no le estaba escribiendo a una iglesia local, le estaba escribiendo a la iglesia de Roma. Había muchas iglesias ya en Roma, y esas iglesias, ¿de dónde nacieron? Precisamente de allí. Precisamente cuando Pedro da ese mensaje, todas estas personas que eran las que se encontraban allí recibiendo el mensaje y bautizándose, son las personas que empezaron a expandir el evangelio. Imagínense, ahí se convierte en 3,000, pero esos 3,000, luego así como esos insectos, ¿verdad? Que luego a nosotros no nos gustan mucho, ¿verdad? Que se andan reproduciendo, llega uno y se empiezan a reproducir. Bueno, pues así, no sé si vieron una película de Armagedón, la de Religión, no me acuerdo cómo se llamaba esa película, pero de esas mexicanas de Armagedón, donde una familia empieza a evangelizar a todos sus familias, y hay uno de ellos que viene enojado y dice: no, ustedes los cristianos se reproducen como esa religión, la fuerza de la costumbre. Y que uno de ellos viene enojado y dice: no, un católico de esos bien aferrados, dice: no, ustedes los cristianos se reproducen como cucarachas, dice, ¿no? Y realmente así debe de ser. Así debe de ser. La verdad es que en México ha sido difícil, ¿verdad? Por el corazón idólatra que siempre ha tenido nuestro país. Sin embargo, hay países, posiblemente en Europa hay muchísimo más cristianos que católicos. Y cómo se fue, precisamente lo que vamos a ir viendo, ¿verdad? En el camino, cómo se fue expandiendo así de una manera tremenda. Entonces, todo esto nos debe de servir como ejemplo para que en este territorio, que es el más difícil de toda la República Mexicana y de muchas regiones del mundo entero, sea conquistada como todos estos hombres de Dios lo hicieron. Eso es lo que más nos va a edificar esta clase de familia. La historia de la iglesia nos va, y se los digo porque yo ya van 2 institutos en donde he cursado la historia de la iglesia, y siempre yo veía que la parte más edificada que me dejaba esta materia era la parte del entusiasmo. O sea, yo decía: bueno, si ellos pudieron, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no lo voy a...? Es más, por eso me hice pastor, de hecho. Porque yo decía: es que no, o sea, el Señor no me está llevando nada más a estar oyendo la historia de muchos que sí tomaron en serio el Evangelio, y yo no me voy a quedar nada más como oidor de la palabra. Yo tengo que ser hacedor también de la palabra. ¿Por qué? Porque empecé a ver la historia no solamente de la iglesia, ¿no? Sino la historia de muchos reformadores, la historia de mártires incluso. A lo mejor no vamos a poder abarcar tantos personajes, ¿verdad? Pero hay libros así aislados de crónicas hebreas, de crónicas de la iglesia, cosas en donde se ven muchos personajes que no fueron famosos, sin embargo, que fueron héroes, o sea, fueron héroes de la fe. Es más, hay un personaje muy importante que los católicos lo quisieron ensalzar mucho, es más, hasta lo canonizaron, todo eso, pero sí fue una historia real de un niño en la guerra cristera. ¿Se acuerdan con Plutarco Elías Calles, toda la situación esa de la guerra cristera que se hizo? Hubo un niño que lo iban a matar, y es más bien, lo mataron, pero porque no quiso renunciar a Jesucristo. Él era, la Iglesia Católica lo adoptó, pero la guerra cristera en realidad fue el gobierno contra cristianos y católicos, todos los que se llamaran cristianos. O sea, testigos de Jehová, con todos los que se llamaban cristianos. Entonces, ese niño no se sabe si realmente era evangélico, era católico, pero el chiste es que él no quiso renunciar a Jesucristo. Entonces, hay historias así luego aisladas que no sabes, pero que gracias a muchos personajes como esos,
Muchos de nosotros estamos escuchando el Evangelio. Nosotros no sabemos si en la región de Hidalgo hubo alguien por ahí que empezó a dejar la semillita y ándale. Alguien allá en la región de Michoacán, alguien en ciertas regiones, héroes que lo hemos sabido en Chiapas, ¿verdad? Lo que pasó en Chamula. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es lo que nosotros debemos de tomar para tenerlo como ejemplo. Y eso nos va a motivar a hacer lo que debemos de hacer. No hacer cosas extras, no necesitamos ni siquiera hacer cosas extras. Con que nosotros nos pongamos como meta hacer lo que todos estos personajes que vamos a estar estudiando hicieron, con eso es más que suficiente. Ok, ahora sí. Número 2. En Jerusalén, en Hechos 1:7, de 3 a 10 años. A ver, vamos a leer qué dice Hechos 1, del 6 al 7. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: ¿no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, allí vemos que nuestro Señor Jesús hizo una promesa de iglesia. ¿Y cuántos de aquí somos iglesia? Todos, ¿verdad? Los que estamos aquí. O sea, esa misma promesa que se le hizo a los apóstoles fue la que nos hizo a nosotros. Entonces allí empezó por lo más cerquita, ¿verdad? Por lo más cerquita, pero termina diciendo: y hasta lo último de la tierra. O sea, por eso es que en América también se conoció el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa era parte del diseño que nuestro Señor Jesucristo dio a su iglesia, un diseño expansivo, un diseño que por medio de su iglesia es como se iba a expandir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su soberanía esa misión fue la que nos dejó a todos nosotros. Él hubiera podido haber dicho así: yo nada más trueno los dedos y el mundo entero se tiene que convertir, y se convertía. Pero ese no fue el diseño que Él hizo para que la iglesia pudiera expandirse. ¿Cuál fue el diseño? La Gran Comisión. Y ahí es donde a todos nosotros nos puso ese compromiso, esa responsabilidad, pero también ese privilegio. Porque la verdad, si lo vemos por el lado del privilegio, el privilegio es mucho mayor que la responsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le estamos hablando a la gente la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos profetizándoles. O sea, nosotros precisamente por eso somos los embajadores de Cristo en la tierra. Nosotros en ese momento estamos representando a nuestro Señor, y no sé ustedes, pero cuando tú estás evangelizando a una persona, esa persona empieza a generar una fe en su corazón, de tal manera que a ti te empieza a ver con mucho respeto, con mucho amor, entonces es un privilegio que por lo menos así, un pedacito de lo que nuestro Señor Jesucristo sentía cuando Él llegaba y sanaba a los enfermos, Él les predicaba del Evangelio y todo eso también nosotros como cuerpo de Cristo lo sentimos. Empezamos a sentir esa situación emotiva, esa situación hasta sentimental con la gente a la que le estamos predicando el Evangelio. Además, eso me pasa con todos ustedes, la verdad. Yo sé que me quieren mucho y yo también los quiero mucho. Entonces, aquí en el 3, en Hechos 8, vemos que se expandió en Judea y en Samaria, algo que se había prometido, ¿verdad? Desde ahí vemos que nuestro Señor Jesús ya lo había prometido, y aquí en Hechos 8 vemos que se empieza a cumplir todo eso que Él ya había dicho, y es cuando Saulo sale en acción, ¿verdad? Y Saulo consentía en su muerte. Están hablando de la vez que Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, no de los apóstoles, porque él no era apóstol, él era un diácono, pero él fue el primer mártir de la iglesia. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero, ¿qué es lo que sucedía
cuando había esa persecución. O sea, se expandían, se iban corriendo, pero a donde llegaban a evangelizar. O sea, eso era parte también. O sea, muchas veces la gente dice, pero ¿cómo nuestro Jesús permitía que su iglesia sufriera de esa manera tan terrible, esa persecución? Los agarraban, muchas veces los quemaban, los colgaban, los martirizaban, los echaban ahí a los leones, ¿verdad? Ahí en la Coliseo romana, hacían juegos con ellos, tantas cosas. Pero todo eso era lo que hacía que se siguiera expandiendo y expandiendo y expandiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el diseño. O sea, muchas veces esos sacrificios que la gente hacía, eso hacía que las demás personas se envalentonaran para decir, bueno, pues si estos están dando su vida por alguien, es porque ese alguien es Dios. No van a estar dando su vida nada más porque sí. Si yo a lo mejor dudaba un poco de que hubiera sido ese Jesús, hubiera sido Dios, al ver que estas personas están entregando su vida, no van a entregar su vida por una mentira. ¿Me explico? Entonces eso hacía que la gente, y es más, eso llega a suceder incluso hasta en las revoluciones políticas también. O sea, muchas veces ven cómo hay pueblos, ¿verdad? Como les digo, a los que nos gusta la historia, luego vemos algún libro o alguna película, alguna serie en donde vemos en la historia cómo se empiezan a afiliar a los ejércitos esas personas que se dan cuenta de que muchos están entregando su vida. O sea, en vez de que les dé miedo, de que digan, no, yo no quiero ser soldado porque ya vi que a mi hermano que se fue al ejército lo mataron y también mataron al vecino y no, o sea, en vez de que les dé miedo, bueno, a los que realmente son valientes, ¿no? Porque hay gente que sí es cobarde, pero pues la iglesia definitivamente no puede ser cobarde, porque eso sería un oxímoron. No existe un cristiano que sea cobarde, porque los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Pero precisamente de qué es como se llenan los ejércitos de gente valiente. Y el pueblo cristiano son los soldados de Jesucristo. Entonces, ¿qué sucedía? Ellos veían eso y en vez de que se espantaran, al contrario. Por ahí como alguien dijo una frase, ¿verdad? Que todos los que perseguían a la iglesia, ellos agarraban y se ponían a matarlos y ellos pensaban que al estarlos matando iban a exterminarlos. Pero ellos no sabían que cada una de esas muertes era una semilla que se sembraba para que crecieran más y más y más y más la iglesia. Y eso fue lo que estaba sucediendo en la persecución. Vean, se fueron muchos para allá, para acá. Ahora sí que como esa analogía, ¿verdad?, tan fea que pusieron en esa película de como las cucarachitas, tú agarras y ves y las cucarachas van para allá, ¿no? Y al rato ya infestaron al vecino y al otro de acá también y allá, ya. Y así es como la iglesia se empezó a expandir. Número 4, en Damasco y Arabia, eso lo vemos en Hechos 9 y en Gálatas 1:17. Precisamente cuando Saulo iba a Damasco, que Damasco no era Israel, o sea, Damasco ya era un pueblo extranjero, ya es más, Damasco, si mal no recuerdo, está en Turquía, lo que ahora ya conocemos como Turquía. Entonces es cuando él iba, hacia adelante. Y pastor, ¿usted qué piensa de que si la persecución era porque el diablo quería destruir a la iglesia o porque Dios lo estaba permitiendo para expandir? Bueno, las dos cosas. O sea, en realidad el diablo, a lo mejor él no lo sabe, pero ahorita se lo voy a platicar, pero el diablo es un instrumento creado por Dios. ¿Por qué? Porque de hecho hasta el mismo diablo le llama padre a Dios. O sea, él es una criatura de Dios. Y esa criatura ha ayudado a que precisamente todas esas cosas que pasaban, el diablo llega y se mete al corazón de una persona para tratar de hacerle daño a un cristiano. Pero ¿qué sucede? Que a final de cuentas ese diablo pues nada más fue un instrumento para que se cumpliera la obra de Dios en esa persona. Entonces las dos cosas, tanto fue el diseño de Dios, él lo permitía, y el diablo estaba haciendo su chamba, y siempre hace su chamba. Por eso, como muchas veces yo digo, el diablo no juega a ser diablo, Dios tampoco juega a ser Dios. Entonces nosotros no hay que jugar a ser cristianos. Entonces puede pasar de que
si un cristiano no está predicando el evangelio, no está dando testimonio, el diablo tendrá ese permiso de zarandearlo, por supuesto. de darle tribulación, problemas. Sí, claro. Claro, mira, el diablo, él, sin pedir permiso, él puede llegar y zarandear a la gente del mundo, pero a un hijo de Dios no. O sea, el diablo, si llega a zarandear, porque el diablo no puede poseer a un cristiano, pero sí lo puede zarandear, de la misma manera como lo hizo con Pedro. O sea, él, por supuesto que tiene que pedirle permiso al Señor. Por eso, como yo muchas veces digo una frase, para que a un hijo de Dios el diablo le pueda hacer algo, primero tiene que pasar por la mano de Dios. Entonces, si Dios le permite, es porque Dios sabe el por qué está permitiendo esa prueba en su hijo. Entonces, sí, definitivamente, cada que el diablo zarandea a un hijo de Dios, porque sí podemos ser zarandeados por Satanás, podemos entrar en desiertos, podemos llegar a tener muchas tentaciones, podemos tener una serie de situaciones que son propiciadas por Satanás, pero porque Dios le permitió que se metiera. Entonces no es real de que diga el diablo lo mató. No, eso sí, no, el diablo no puede quitarte la vida. No, el diablo sí puede llevarte una enfermedad. O sea, el diablo sí puede llevarte. Pues simplemente ahí está la historia de Job. O sea, ahí se ve precisamente la enseñanza que Dios nos da, lo que sucede con un hijo de Dios. Eso sí, con la vida es más, ahí sí ni siquiera con la vida de los del mundo. O sea, la vida solamente la puede dar Dios y la vida solamente la puede quitar Dios. Ahí sí, Él no tiene potestad de quitarle la vida a alguien. Sí tiene la potestad de poder entrar en el cuerpo de una persona para causar enfermedades, para causar muchas situaciones, pero porque Dios se lo está permitiendo, si es que es cristiano. Pero entonces, alguien que adora la muerte y ora para que alguien se muera, a un cristiano no puede ser real. No, con un cristiano no. De hecho, han habido muchísimos testimonios de brujos, ¿no? Y que cuando llegan a platicar sobre eso, dicen, no, yo con un cristiano no me puedo meter. Un cristiano me puedo meter con un falso cristiano, con esos al contrario, hasta se revuelcan con él. Siga, gracias. Yo tengo una duda, por ejemplo, ahorita que mencionó que el diablo también pone tentación y así, ¿ahí cómo se puede discernir cuando eres tú y cuando es el diablo? Porque yo he escuchado a mucha gente que dice, ay, es que el diablo fue el que me tentó y por eso caí o así. Bueno. Todas las tentaciones vienen de parte de Satanás, ¿verdad? Que nada más uno decide. Sí, de parte de Dios nunca vamos a ser tentados, empezando por ahí. Pero ahorita la pregunta es si la tentación viene de mí o viene del enemigo. Y al decir enemigo, siempre es una de las maneras que tenemos de referirnos al diablo, ¿no? El diablo, Satanás, demonio, enemigo, chanclas y muchas cosas que se le ponen apodos y todo eso. Pero el principal enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Empezando por ahí. O sea, muchas veces, ¿por qué es que el diablo puede hacer fechorías en nuestras vidas? Porque nosotros estamos abriendo las puertas. O sea, si somos hijos de Dios, todas las tentaciones que vengan va a ser porque nosotros abrimos puertas para que esas tentaciones entren. ¿Me explico? O sea, siempre sí Satanás va a estar presente. Él siempre va a estar presente. ¿Por qué? Porque él es su chamba. Por eso dice la Biblia, el diablo está como león rugiente viendo a quién devorar. Si nunca nos va a tentar en algo que nosotros no nos atraiga. Así es. O sea, entonces siempre va a ir de la mano el que tú hayas abierto las puertas para que él venga y empiece a fabricar esa tentación dentro de tu mente. Ese es el campo de batalla. No sé si se acuerdan cuando hablé sobre la guerra espiritual bíblica. El campo de batalla es nuestra mente. O sea, ahí es donde está el diablo, sus demonios, toda la opresión que viene aquí en la mente, pero precisamente por eso es que Dios nos dio una armadura.
una armadura, para que con esa armadura podamos combatir todos los ataques del enemigo. ¿Y dónde? Aquí en la mente. Aquí en la mente. Entonces, sí, siempre va a ir de la mano el hecho de que nosotros tengamos la culpa a la tentación, y sobre todo cuando sí caemos en la tentación. O sea, sobre todo cuando sí, nosotros fuimos, no, es que el diablo me agarró la mano y hice esto, el diablo usó mis pies para, no, si el diablo hizo lo suyo, su parte, pero el principal enemigo somos nosotros, pero también somos nuestros principales amigos. O sea, si nosotros hacemos lo que la palabra de Dios nos dice, nosotros vamos a poder eliminar, vamos a poder usar lo que la Biblia dice. Siempre Dios nos da una salida a todas las tentaciones, pero sí, siempre va a ir de la mano. O sea, es muy difícil que digas, esta vez fue porque Satanás, esta vez fue nada más porque yo. No, normalmente empieza en ti, porque incluso la Biblia lo dice, que tú lo vas maquilando, vas pensando en eso, y ya el diablo, como está observando, está viendo tu carne y entra para devorar. ¿Por qué? Porque tú le abriste la puerta para que te devorara. Y entonces en ese caso ya no entraría cuando dice que el diablo tiene que pedirle permiso a Dios antes de que tiende o de que zarandea o ese ya es como que de nuestras consecuencias. Sí, es que ahí es dependiendo precisamente esa relación que tenemos con el Señor, porque podemos ser cristianos pero no tener una buena relación con el Señor. O sea, porque eso, en el cielo hay niveles. O sea, en el cielo no todos vamos a estar en el infierno, así como aquí. En el caso de Sansón. Exactamente, ahí vemos el caso de él. Que en un principio Dios estaba con él y Así es. le dio super fuerza. Así es. Entonces, ese es un ejemplo, no totalmente directo a nosotros, porque nosotros ya somos iglesia. En la época de Sansón, podía llegar el Espíritu Santo, se iba, así como con David, con Saúl. Y ya ven que de repente llegaba el Espíritu Santo y de repente se iba, dependiendo de cuando llegaba David y le tocaba, llegaba el Espíritu Santo. Y ahorita ya no, el Espíritu Santo siempre está en nosotros, pero lo necesitamos. Ahí mi pregunta, ¿no es que cuando murió Sansón, quiere decir que Dios lo permitió? Como que el cable ese que tiene la bocina, como tiene falta, muévele tantito, entonces no, porque se está viendo un zumbido en medio. Sí. Cuando murió, Era para mejorarlo. hay diablo cochino. No se va a quedar pegado. Mejor que le cambie el cable. A ver ahí. Está allá. Sí. Este le baja. No, sí, mejor que el cable. No, pues ella se cayó. Sí, porque se ve que se cambia. Ah, sí, sí. A ver, vamos a hablar duro ahorita para que se siga oyendo en el video. Habla duro, así. Sí, Enojado. Como si fueras evangelista. las causas por las cuales murió Sansón, podemos entender que fue causa de sus consecuencias, Por supuesto. ¿verdad? Ahí era ya, Dios se había apartado de él. Así es. Por eso hicieron lo que quisieron Entonces, con él los filisteos. Su muerte fue dada a través del diablo. No. Ahí sí, ni antes de la gracia, la vida jamás Satanás la va a poder, porque él no es dador de vida, entonces él no puede quitarlo, él no es dueño. Sí, no, o sea, él puede provocar situaciones. ¿Para qué? Para que tengas una premuerte, a lo mejor muy dolorosa, para que puedas tener una premuerte. Él puede provocar situaciones, pero de todas maneras, por eso hay gente que por sus malas decisiones, porque han abierto puertas al enemigo, es más, muchas enfermedades, científicamente, no quiero ser espiritualoide, científicamente hay muchas enfermedades que vienen del alma. Gracias, Moy. Hay muchas enfermedades que incluso científicamente lo han probado, sobre todo muchos del cáncer en general. El cáncer en general, la ciencia lo ha probado, que gente que es muy berrinchuda, gente que es muy enojona, gente que no perdona, gente que... Eso hace que las células se debiliten.
O sea, simplemente la bilis, ¿no? Ya es que hasta muchos dicen, no, es que no estés haciendo bilis. O sea, hay muchas enfermedades que vienen, ¿por qué? Porque tú estás abriendo puertas al enemigo para que tu manera de vivir no sea piadosa, sino sea impía. Entonces, cuando tú estás caminando en una vida impía, pues estás caminando al lado de Satanás y todas esas cosas te llevan a que caigas en una enfermedad. Pero ya en el momento, hay veces que hay gente que vive con cáncer durante muchísimos años. Hay gente que rápido se muere, pero hay gente que no, hombre, llegan hasta los 90 y tantos años con un cáncer X y estuvieron sufriendo, pero hasta que Dios dijo, ahora sí, ya. Entonces, sino la vida y la muerte solamente es el Creador, solamente nuestro Dios. Y sí, él puede interferir, el enemigo puede interferir en muchas situaciones de cómo vivamos en este mundo, pero él no puede cortarnos la vida, él no puede hacer nada para que nuestra vida se cambie. Y por ejemplo con Judas, porque Judas Iscariote, él, ya se había profetizado que Jesús iba a ser traicionado. Entonces, por ejemplo, se podría decir que Judas fue como la persona predestinada, o que su destino era suicidarse por traicionar a Jesús. Mira, esta pregunta que me acabas de hacer es una pregunta muy trillada que mucha gente se ha hecho, sobre todo cuando se habla de la predestinación. La predestinación en la Biblia la encontramos para la salvación, pero no para la condenación. O sea, nosotros sabemos que cuando alguien es salvo es porque Dios ya lo había predestinado. Sin embargo, hay situaciones en las cuales, con ese libre albedrío que el Señor nos ha dado, nosotros tomamos las buenas o las malas decisiones para las consecuencias que van a venir después. Entonces, aquí de la misma manera que los 12 apóstoles, Judas conoció a Jesús igual que todos los demás. Es más, se le dio más confianza que hasta los demás, dándole la tesorería de las finanzas del grupo. Sin embargo, acuérdense que hay una frase que yo digo mucho: Dios es soberano, pero nosotros somos responsables. Entonces, la responsabilidad que Judas tenía, la utilizó para traicionar a Jesús. Lo mismo hizo Pedro, también lo traicionó. Pero ¿cuál fue la diferencia entre Pedro y Judas? Que Pedro sí se arrepintió. ¿Me explico? Entonces, pudo haber sido Pedro el Judas, pero él sí se arrepintió, tomó la decisión de arrepentirse. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ahí es donde no podemos nosotros delegar nuestra responsabilidad a la soberanía de Dios. Él es soberano en todo lo que ha escrito. Sabemos que él ya sabía quién iba a ser el Judas. Él ya lo sabía. Sin embargo, él permitió que él tomara la decisión. ¿Por qué? Porque si no, entonces hay algunas malas doctrinas que no, es que todos somos como robotitos, ¿no? O sea, da de cuenta, los hipercalvinistas, ellos hablan de que somos como si fuéramos robots. Nosotros no tomamos ninguna decisión. Es más, por eso ellos ni siquiera evangelizan. No, ya están predestinados todos los que han de ser salvos. No, es una muy mala doctrina. Los hipercalvinistas, no los calvinistas. De hecho, nosotros, nuestra doctrina es calvinista, si es que la denominamos entre lo que es Arminio y Calvino, es calvinista. Pero hay unos hipercalvinistas que se van al extremo y ahí empiezan a manejar la predestinación como si no tuviéramos un libre albedrío. Es más, ellos no creen en el libre albedrío, ellos no creen en nuestra responsabilidad, ellos nada más creen en que Dios es como que es el que mueve nada más a los títeres. Y nosotros, no, eso no, Dios no es así. Pues imagínense que mal, ¿no? Que de esa manera fuera nuestro Dios. No, nuestro Dios nos dio precisamente esa responsabilidad, esa capacidad de decidir. Él sabe perfectamente quién va a decir sí, quién va a decir no. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Porque esa es una virtud que Él tiene. Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Pero no porque lo sepa todo, va a ser responsabilidad de Él. Tú sí o tú no. ¿Me explico? Entonces, no, sí, ahí definitivamente Judas, él tomó la decisión de ser el Judas, de ser el traicionero, y simplemente en vez de que se arrepintiera, tuvo un remordimiento de conciencia nada más que lo llevó a cometer un asesinato contra él mismo. Es otro pecado sobre pecado.
Por eso él definitivamente está en el infierno. Hay algunos también que por ahí de repente han salido a decir que no, que Judas está en el cielo, que porque él se arrepintió mejor que muchos cristianos que se dicen ser verdaderos y cosas así por el estilo. Sí, adelante, Javier. O sea que, más bien la diferencia pues entre Judas y Pedro fue que Pedro ahora sí que al haber tenido ese tropiezo, pues esa caída, decidió seguir adelante, pues se arrepintió de lo que hizo y decidió seguir a Cristo de todas maneras. Y Judas más bien lo que hizo con la carga de conciencia y el conocimiento que tuvo fue decir hasta aquí. O sea, no quiso cambiar su vida, pues. Así es. De hecho, Fue su decisión. así como la Biblia toma esos dos ejemplos de Dimas y Gestas, así toman también esos dos ejemplos de Judas y Pedro. Ya ven que lo oyo muchas veces, sobre todo cuando trato de evangelizar, y por eso hablo mucho de Dimas y Gestas, que digo, los dos eran ladrones. De hecho, no hay ladrones buenos. O sea, todos los ladrones son malos. Porque ya ven que algunos dicen el ladrón bueno y el ladrón malo, ¿no? O sea, los dos eran malos. Y ahí ves la diferencia. ¿Cuál fue la diferencia entre uno y el otro? Que uno sí se arrepintió y el otro no. Lo mismo pasó con Pedro y con Judas. Esa es la enseñanza que el Señor nos quiso dar con esos dos personajes. La diferencia nada más fue que uno sí se arrepintió y el otro nada más le dio remordimiento de conciencia, pero no se arrepintió. Porque si se hubiera arrepentido, él hubiera pasado lo mismo que con Pedro. Él hubiera seguido adelante. Él hubiera hecho lo necesario para que nuestro Señor Jesucristo lo perdonara y él pudiera seguir caminando con Cristo, ¿no? Sí, a ver, ahorita pasamos contigo. A ver. Y ya como algo extra, pues dice Romanos que la justificación pues de nuestros pecados es por fe. Entonces, bueno, yo pone un ejemplo pues de cómo se justificaban las personas antes de Cristo, pues antes del Antiguo Testamento, y cómo se justifican los gentiles ahora en la gracia pues de nuestro Señor Jesucristo, y ambas es por fe. Pero volvemos pues a Judas y a Pedro, y pues Pedro siguió teniendo fe en que Jesús lo iba a perdonar, pues, o sea, en que Jesús iba a seguir con él. Y también Judas, más bien al contrario de Judas, decidió lo que decidió porque ya no tuvo fe, pues, o sea, ya no le creyó a Cristo, ya no creyó en el perdón de Cristo. Así es. Sí, ahora sí que se dejó guiar por su corazón, nada más, como la Biblia lo dice, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. Él dice claramente que no nos guiemos por nosotros, y eso fue lo que hizo Judas. Sí, Richard. Fíjate que una vez pude entender la dificultad de perdonarse uno a sí mismo. Y eso pasó en el sentido en el que una mujer, en su tiempo de lo que era y todo, tuvo una hija. Fue un hijo, bueno, y la regaló cuando nació, y dijo: yo no la puedo mantener, no le puedo dar una educación, estoy usando drogas, estoy mal. La regaló. Entonces, con el tiempo, dice que el hijo le empezó a buscar, y después de más de 30 años la encontró y le dijo: ¿por qué me regalaste? Y la mujer le dijo: pues todavía tengo más de 30 años sin poderme perdonar por haberte hecho eso. Entonces, muchas veces el diablo es bien mentiroso en no sabernos perdonar. Ah, sí, claro. Sí. Yo pienso que a Judas algo así tan fue fuerte, tan profundo de decir: traicioné al Mesías, traicioné al que me amó, traicioné al que hacía milagros, ahora está crucificado por mi culpa. O sea, es algo muy fuerte, muy fuerte. Claro, recuerden que Jesús a Judas se lo dijo, también se lo dijo a Ananías: ¿por qué dejaste entrar a Satanás en tu corazón? O
¿Explico? Precisamente regresando a lo que Damaris hace ratito comentó. O sea, siempre que Satanás tiene una intervención en nuestras vidas, porque nosotros le permitimos que entre en nuestro corazón. Entonces sí, ahí eso fue lo que sucedió. Pero ¿qué pasa? Que Pedro, a pesar de todo, dijo, no, yo sigo con el Señor. El Señor es misericordioso y me va a perdonar. Creo que está la ley, ¿no? Sin perdón no hay remisión de pecado. Así es, claro. Sí, simplemente en el Padre Nuestro, cuando termina el Padre Nuestro, nuestro Señor Jesús agarra y dice, y de una vez les digo, que el que no perdone a su hermano, mi Padre tampoco los perdona. O sea, ya en el Padre Nuestro se había dicho, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Pero terminando, como que les quiso recalcar, recuerden, que si ustedes no perdonan a su hermano, entonces mi Padre tampoco los perdona. O sea, el perdón es el sello del cristiano, definitivamente. Ok, bueno, ahorita ya no nos vamos a parar en preguntas, a menos que sí sean así muy de relevancia, porque ya se nos vino el tiempo encima. Entonces, yo estoy tratando de que sí terminemos cada capítulo por clase. Al fin que no está muy larga, pero sí me voy ahorita más de corridito. Si hay una pregunta que ustedes consideran que sí sea relevante, no importa, nos paramos para responderla. Si no, pues ya la seguimos. Ok, en Gálatas 1:17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces ahí estamos viendo que como número 4 se expandió a Damasco y Arabia. O sea, Pablo llega a Damasco, pero no llegó como iba, ¿verdad? Ya ven que es donde se le aparece nuestro Señor Jesús. Y en esos momentos él se convierte, pero de todas maneras llega a Damasco, pero ya con instrucciones del Espíritu Santo. Ya ven que llega también con otro Ananías, por cierto, que es el que lo liberó de las escamas que tenía en los ojos, y ya conocemos la historia. ¿Qué pasó? Ahí en Damasco, en cuanto él ya recibe nuevamente la vista, lo primerito que hizo luego fue a estar evangelizando. Entonces empezó a evangelizar en Damasco, y luego, como dice ahí en Gálatas, y luego subió a Jerusalén los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea, se fue a Arabia también a evangelizar. Ahí estamos viendo la expansión. Luego, número 5, en Hechos 10, entre los romanos de Cesarea. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Es una historia también que conocemos muy bien. Sabemos que el preámbulo fue que a Pedro se le apareció, ¿verdad?, una serie de animalitos que ellos, como judíos, ellos no podían comer esos animales, para ellos eran inmundos, y ahí el Espíritu Santo le da la revelación de que no llame inmundo lo que nuestro Señor ya había purificado, dándole la orden de que fuera con alguien, un personaje muy conocido llamado Cornelio. Él era un centurión romano, él era gentil, él no era judío, de hecho no era cristiano. Pero ¿qué pasaba? Que él era un prosélito. No sé si sepan lo que quiere decir esa palabra. Los prosélitos eran aquellos que, hagan de cuenta, yo luego me identifico a algunas personas así como prosélitos, hagan de cuenta mis papás, siento que son prosélitos. Ellos no son cristianos, sin embargo no sé los que los conocieron ahora que vinieron en fin de año, pero son muy simpatizantes del cristianismo. Ellos llegan y están atentos. Es más, mi mamá se la pasa viendo las prédicas cada domingo, algo que hacía Cornelio. Ellos llegan y ofrendan. Es más, a veces me mandan, ahí te mando un diezmo, hijo, para la iglesia, y que eso era Cornelio. Era un prosélito. Esas personas que no eran judíos, no eran cristianos, porque ella más bien era el cristiano, no era cristiano, sin embargo, él tenía ¿cómo se le dice? Mucha simpatía por los cristianos de aquel entonces. Entonces ahí vemos que dice luego en el 2, dice, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjense, esta cita yo la he llegado a usar precisamente cuando se habla de la generosidad en la iglesia. La generosidad es una de las señales, una de las
evidencias más importantes de la salvación. ¿Por qué? Porque hay muchísima gente que puede estar levantando las manos y adorando al Señor, y es más, hay gente, ¿verdad?, que sí están evangelizando al vecino, ¿qué? Pero cuando se trata del dinero, precisamente por eso nuestro Señor siempre hizo mucho énfasis en las cuestiones del dinero. Por eso, al único que nuestro Señor Jesús puso a la altura del Señor fue al dinero. Y ahí que Él dijo, tú no, o sirves a un Señor o sirves al otro, refiriéndose que era su competencia. ¿Y qué es lo que vemos? Que realmente, y se los digo por experiencia, los que ya tienen tiempo en el cristianismo, entonces lo saben, hay mucha gente que puede adorar con muchas cosas, puede tener muchas expresiones de adoración, pero cuando se trata del dinero, aguas. Entonces vean lo que sucedió. Gracias a sus limonas, luego dice en Hechos 10:13, este vio claramente en una visión cómo la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y sabemos la historia. ¿Qué pasó? Llegó Pedro, les anuncia el Evangelio de la misma manera que lo hizo la primera vez saliendo del aposento alto. ¿Y qué pasó con toda la familia de Cornelio y con Cornelio? Se hicieron cristianos. Es más, empezó a haber hasta manifestaciones del Espíritu Santo en esa familia. ¿Por qué? Porque Dios, como ahí lo dice, vio su corazón y ahí se empezó a expandir. Imagínense, Cornelio era un centurión romano. Entonces, ¿qué pasa? Que pues ya, o sea, los romanos no solamente por el primer testimonio de Pedro se habían estado convirtiendo, sino que empezaban a ver cómo hasta las autoridades, ¿cómo se les llama eso? Autoridades bélicas, a los militares, todo eso, ellos también ya estaban empezando a hacerse cristianos y era parte de la expansión que estaba teniendo la iglesia. Luego, número 6. En Hechos 11, 19 al 20 vemos que en Fenicia, Chipre y entre los griegos de Antioquía y Siria, ahí lo vemos en Hechos 11, 19 y 20, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ya ven, o sea, con el problema de Esteban, salieron todos huyendo. Dice, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Ok? Luego número 7, en Hechos 13:13, vemos que en Chipre, como ahorita se decía, en Panfilia y en Galacia también. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Aquí no está hablando del apóstol Juan. Aquí, y esto se los digo por lo que vamos a ir viendo posteriormente. Aquí era Juan Marcos del que está hablando. Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, que es el que estamos ahorita estudiando los domingos. Juan Marcos, él era primo de Bernabé, también uno de los discípulos de Pablo. Y él, no es cierto, no era primo, era sobrino de Bernabé. Y ahí se apartó. Y esto se los digo porque posiblemente vamos a ver que eso fue algo importante. A Pablo no le gustó en lo más mínimo que los haya dejado, porque incluso ya después ya no quiso Pablo que Juan Marcos los siguiera en otros viajes que estaban haciendo. Ya después se reconciliaron, pero sí, Pablo no vio para nada bien el que ahí dice, y Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. ¿Sí la sacaron foto ahí? 8. En Macedonia, Acaya
y Asia Menor. Esto lo vemos en Hechos 16-17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes los anuncian el camino de la salvación. Allí, precisamente allí en Hechos vemos, no sé si se acuerdan, ahí era una mujer que era como bruja, pero que estaba endemoniada, y pues sí, era una profetisa. Era una profetisa, una divina, y ella se daba cuenta, ¿verdad?, de la situación que estaba ahí sucediendo. Pues estamos viendo precisamente que ahí en Macedonia, Acaya y Asia Menor, que eran las regiones en donde estaban presentes los corintios. Ahí en Corintios y toda esa zona, como lo vimos ahora que estuvimos estudiando Corintios, era una zona llena de muchísimo pecado, y entre ellos pues, la hechicería y todo eso, pero allí estaban ya expandiendo también el Evangelio. Luego 9, en Hechos 28 y en Romanos 15, 23 y 24 vemos que en Roma y en España se expandió también el Evangelio. Ahí vemos en Hechos 28, 16 dice: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiara. Bueno, ahí estamos viendo que llegaron a Roma. Recuerden que incluso en la carta a los romanos, Pablo, porque la carta a los romanos fue escrita antes que el libro de los Hechos, él les decía: yo he intentado llegar a ustedes, pero el diablo no me lo ha permitido. O sea, vean cómo el diablo sí puede oprimir a los hijos de Dios. Imagínense a Pablo, que era un siervazo del Señor, y él mismo dice: el diablo no me ha permitido llegar a ustedes, pero ahí sí ya lo permitió. Sabemos también la historia, ¿verdad?, en Hechos, que hubo muchas situaciones, tuvieron un naufragio, llegaron ahí a una isla, la isla de Malta, lo mordió una víbora, y ya sabemos toda esa historia, pero al final de cuentas sí llegaron a Roma. Llegaron a Roma para empezar a expandir el Evangelio también, y luego también vemos que en Romanos 15, 23 dice: pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, cuando vaya a España iré a ustedes, porque espero verlos y pasar y ser encaminado allá por ustedes una vez que haya gozado con ustedes. Entonces también llegó a España, y en España también se estuvo expandiendo el Evangelio. ¿Ok? Pura luchar. Ok. Bueno, ya terminamos con estos, con estas 9 registros del Nuevo Testamento, y ahora vamos a ir a los registros de otras fuentes tempranas. Me voy a ir rápido para que terminemos ya con esto. Estos registros, aquí vamos a ver de qué manera martirizaron a los apóstoles y a los discípulos de los apóstoles que estuvieron muy cerca de ellos. Y empezamos con el primer, bueno, aquí vemos veamos lo que dice: hay registros antiguos, además de los del Nuevo Testamento, que nos mencionan cómo los primeros discípulos propagaron el Evangelio en el mundo antiguo. Algunos de los más sobresalientes son estos. Y aquí empezamos a ver a los mártires del Evangelio. El primero fue Jacobo, hijo de Zebedeo, que era el hermano del apóstol Juan también. A los Jacobo también se les decía Santiago, por eso en la lista de los apóstoles ahí en el Evangelio también lo podemos encontrar como Santiago. Pero vemos que él solo predicó en Jerusalén y fue el primer apóstol en morir como mártir. Eso lo encontramos en Hechos 12, del 1 al 2. De hecho, ahora sí que de hecho, en Hechos, en el libro, en la Biblia, el único caso del apóstol mártir fue este. Todas las muertes de los otros apóstoles no las encontramos en la Biblia. Por eso, como vimos ahorita, son registros de otras fuentes. O sea, para nosotros encontrar los registros de todos los mártires del Evangelio de la iglesia primitiva, no las vas a encontrar en la Biblia. Porque en el libro de los Hechos solamente encontramos a Esteban, que era diácono, no era apóstol, y luego encontramos a Jacobo, que él sí era apóstol,
pero fue el único que registra la Biblia. Por eso estos demás que vamos a ir viendo, hagan de cuenta, Pablo predicó por Asia Menor y Europa hasta morir decapitado en Roma por órdenes de Nerón. Es otro nombre de los que también luego le ponían a los pobres perritos, ¿verdad? Nerón, pobres perros, pues qué culpa tenían. Y aquí vemos algo peculiar. Casi a todos los trataban de crucificar, ¿verdad? Porque era lo típico que hacían con los gentiles. Pero acuérdense que Pablo tenía nacionalidad romana. Por eso es que a él no lo crucificaron. Lo decapitaron. O sea, fueron muy misericordiosos con él, ¿verdad? No te vas a crucificar, pero nada más le echaron la cabeza. Entonces, por eso él lo decapitaron y no lo crucificaron, porque él tenía papeles romanos, ¿no? Por así decirlo. 3. Simón Pedro llevó el evangelio a Antioquía, Asia Menor y Roma, donde según Jerónimo permaneció por 25 años hasta morir como mártir en el año 14 por Nerón. También Nerón fue el que lo... no sé si conozcan esa historia, pero a Pedro lo iban a crucificar y él dijo, no me siento digno de ser crucificado de la misma manera que a mi Señor Jesucristo. Y dijo, no te preocupes, a ver, vamos a voltear la cruz. Y también hay una anécdota de esas crónicas donde dicen que estaba con su esposa y que ella también la estaban martirizando. Y le decían a su esposa, tú reniega de Jesucristo y te vamos a dejar viva. Tú niega a Jesucristo y te vamos a dejar viva. Y Pedro le gritaba diciéndole, no les hagas caso. Tú ya sabes a dónde vamos a estar en el momento en que estas personas nos maten. Así que tú no reniegues de nuestro Señor Jesucristo. Y ya fue de la manera que los mataron ellos dos. 4. Andrés llevó el evangelio a Tracia y Bizancio y a las regiones al norte del Mar Negro, entre las cuales están Escitia, eso lo encontramos en Colosenses 3:10, y lo que hoy llamamos el sur de Rusia, Ucrania y Rumania. Fue azotado y crucificado por su fe en Patras, Grecia. Entonces ahí vemos otro de los apóstoles. Andrés era el hermano de Pedro, precisamente, y vemos lo que sucedió con Andrés. Luego Felipe predicó a Cristo en Grecia, Siria y Frigia, donde murió después de ser azotado y crucificado como mártir en Herápolis, actual Turquía, en el año 54. O sea, de hecho todos muy jóvenes. O sea, Bartolomé se aventuró con el evangelio al norte y este del Mar Negro y del Mar Caspio, llegando según una tradición hasta la India. Luego predicó en Armenia, donde murió desollado por no negar el evangelio. ¿Sí saben cómo era ese martirio de desollar a la gente? Les arrancaban toda la piel, pero estando vivos. O sea, los abrían. Esos eran unos como rituales vikingos, de ahí los bárbaros hacían eso, y de ahí los romanos empezaron a sacar esas costumbres también, y así fue como lo que le hicieron a Felipe, lo desollaron, le abrieron toda la piel, lo dejaron así sin su piel. Y bueno, o sea, como les digo, todas estas cosas, hay veces que nosotros nos quejamos, ¿verdad? Porque tenemos que venir a lo mejor de noche aquí al seminario, porque hay que levantarnos temprano los domingos, ¿verdad? Y no sé, o sea, luego hay veces que la iglesia se queja de tantas tonterías, y todo esto nos ayuda a entender que nuestro Señor Jesucristo no nos llamó a la comodidad. O sea, esa es la cuestión. Las religiones nos han distorsionado tanto el carácter de un hijo de Dios, que por eso es que luego no hacemos lo que deberíamos de hacer. O sea, en serio, yo me avergüenzo cada que veo testimonios como estos, o como de muchos que vamos a ver, simplemente reformadores, que daban su vida, que no dormían por estar transcribiendo la Biblia, tantas y tantas cosas.
que nos vamos encontrando, que digo, híjole, yo pienso que si me quiero comparar con alguno de ellos, a lo mejor ni siquiera soy salvo. O sea, porque luego hay veces que uno piensa que ya es salvo porque estás predicando el Evangelio y porque adoras al Señor y porque sacrificas un poquito de tu tiempo, un poquito de tu dinero y porque, digo, y a lo mejor, y el día que estemos ahí de repente que diga el Señor, yo a ti no te conozco. Mira, ese Martín Lutero, ese sí, pues ese lo conocí. Mira ese que desollaron, mira esas familias. Hay anécdotas de que en la Coliseo Romana, antes de que les abrieran las puertas a los leones para que se los tragaran, habían así familias enteras y que llegaban los soldados romanos y que les decían, a ver, y estaban, imagínense los padres de familia, con sus bebés, con su esposa, con su mamá, toda su familia. Y decían, mira, si tú niegas a Jesucristo, vamos a dejar vivos a tus hijos, a tu mamá, a tu esposa. Es más, hasta a ti te vamos a dejar vivo, nada más, a ti te vamos a encarcelar. Pero tu familia se va a ir a seguir viviendo, nada más tú niega a Jesucristo. Y no, decían, no, yo nunca voy a negar a mi Señor Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y citaban cosas de la Biblia y órale, se abrían las puertas a los leones y ellos viendo cómo a sus niños los leones, pero ellos sabían cuál era la consecuencia de su fe. Ellos sabían perfectamente que pues, eso era mínimo a la felicidad y a la eternidad, ¿verdad?, que ellos iban a tener. Entonces muchas veces, como les digo, todo esto nos debe de animar a entender esa parte y a ser verdaderos cristianos, no religiositos que no entendemos lo que realmente es nuestro Señor Jesucristo. 7. Mateo predicó por 15 años en Judea, donde escribió su evangelio, y luego se fue a predicar a Etiopía, donde según algunos murió atravesado con una lanza por su fe, aunque algunos aseguran que fue martirizado en Hierápolis. Cuando ven esas cosas de algunos, es que como son crónicas, son tradiciones, muchas veces ahí sí no es como la Biblia es infalible, pero todas las crónicas, muchas cosas se tomaron no de una manera muy formal, porque imagínense, aparte de esas épocas, tenían que estar buscando ciertas literaturas para ver qué es lo que algunos habían escrito sobre las tradiciones que habían vivido. Entonces, a veces eran tradiciones, por eso ahorita incluso vamos a ver algunos, que algunos decían una cosa, pero algunos decían otra. O sea, entonces, ¿qué sucede? Que todo esto, lo que nosotros debemos de llevarnos de todo esto, de que fueron martirizados, pero a veces no supieron exactamente cómo, no supieron de qué manera murieron, no supieron incluso a veces en dónde fue donde murieron. Entonces eso sí no lo tenemos que tomar como si fuera la palabra de Dios, que la palabra de Dios es infalible. Bueno, la historia no es infalible, ¿verdad?, como la palabra de Dios. Continuamos. 8. Tomás, el que conocemos, ¿verdad?, como incrédulo, o también se le llamaba el gemelo, Tomás, porque tenía un gemelo, y Tomás, dice, llevó el evangelio a Siria. Es más, hay algunos escritos hablando de eso, que no, hombre, que luego hagan cuenta que todo lo contrario, que en vez de que dudara, no, que ya era uno de los que más fe tenía de todos los apóstoles, que no hizo muchas cosas, nada más que pues, él no escribió, ¿verdad?, ningún evangelio, él no escribió ningún libro, ni nada por el estilo, pero que sí, ahí se ve, miren, dice, llevó el evangelio a Siria, a Partia y Media, al norte de la India, donde murió como mártir en julio del 72, o sea, ahora sí que él duró más años que muchos otros. Y dice, algunos relatos difíciles de comprobar insisten que Tomás llegó hasta las Américas prehispánicas, donde proclamó entre los aztecas, incas y guaraníes. ¿Fíjense qué interesante eso? O sea que hay la posibilidad, algunos hablan, de que hasta acá llegó Tomás el incrédulo. Hay algunas anécdotas, algunas tradiciones que hablan de que hasta acá llegó. Ahora sí que en el momento en que Jesús lo confronta cuando le
le dice que por qué dudaban. Den cuenta que por eso siempre, como les digo, un cristiano es un antes y un después. O sea, ahí se vio una transformación completa en este hombre. 9. Judas Tadeo, que es el que también se dice que él era hermano carnal de nuestro Señor Jesucristo. Judas Tadeo, también llamado Lebeo, llevó el evangelio a Mesopotamia, Armenia y Persia, donde murió como mártir en el año 62. Otros piensan que murió en Edesa, hoy llamado Beirut, en el Líbano. Ok, 10. Simón, el cananista. Recuerden que en los apóstoles habían dos Simones. Era Simón Pedro y este era el otro, el cananista, porque era de Caná. También llamado el celote. Sí saben, ¿verdad?, lo que eran los celotes. Era un movimiento revolucionario que había. De hecho, Judas también era de los celotes. Barrabás, él era parte de ese movimiento revolucionario. Y Simón era celote. Dice, llevó el evangelio al Oriente Medio y al norte de África. Respecto a su muerte, una tradición dice que fue en Etiopía, otra que fue en Samaria, otra dice que fue cortado a la mitad en Suanir, Persia. Y esos puntos suspensivos es que hay muchas otras tradiciones más. O sea, con él no se pusieron de acuerdo. Hay muchas que dicen una cosa y otras dicen otra, pero el chiste es que fue martirizado. Eso sí, fue martirizado. 11. Juan, hermano de Jacobo, o sea, el apóstol Juan, el que hizo ahí dice, último de los apóstoles en morir, predicó en Asia Menor y fue preso en Patmos, en donde escribió el Apocalipsis. Una antigua tradición dice que sobrevivió al ser lanzado a un caldero hirviendo en tiempos de Domiciano, el único de los apóstoles que murió de vejez. Pero fíjense eso, y si eso fue algo muy sonado, de hecho, eso no, aquí dicen una de las tradiciones, pero en los libros de historia universal habla de que sí, que ahí mismo en la isla de Patmos, que lo aventaron y que sobrevivió. O sea, hubo un milagro ahí parecido al que sucedió con Daniel y sus amigos. Y bueno, y ahí dice, es el único que murió de vejez. A lo mejor no murió siendo martirizado, pero pues imagínense, estuvo preso en esa isla ya todos los años que le quedaron de vida. Entonces, no tuvo para nada esos privilegios de los que muchos apóstoles en la actualidad dicen, ¿verdad? Que si eres apóstol tienes que tener aviones, tienes que tener comodidades, tienes que tener no sé qué tanta cosa. Bueno, ahí estamos viendo el ejemplo de que los apóstoles no tuvieron riquezas, no tuvieron comodidades. Ellos estaban haciendo su chamba de la manera bíblica, no de la manera que ahora muchos andan queriendo predicar, ¿verdad? 12. Matías. ¿Se recuerdan? Matías fue el apóstol que echaron suertes a los apóstoles para que el Espíritu Santo les dijera quién iba a quedar en vez de Judas. Y ellos tomaron esa decisión y fue Matías, que aunque yo en mi teología, eso no es un dogma que quiero decirles, pero ya Jesús tenía preparado a Pablo, ¿verdad?, para que él supiera en lugar de Judas. Sin embargo, pues ellos hicieron lo que Abraham y Sara, ¿verdad?, quisieron ayudarle a Dios y bueno, ellos, pero aquí a final de cuentas Matías fue un hombre de Dios también. O sea, fue un hombre de Dios que, vean lo que dice, llevó el evangelio a Capadocia, donde murió como mártir, aunque cierta tradición dice que fue martirizado en Etiopía y otra que fue apedreado y decapitado en Jerusalén. O sea, fue un hombre de Dios. Nada más que si se dan cuenta, no dice tantas cosas como los apóstoles. Entonces yo muchas veces, por eso les digo, yo siento que pues ellos como que se precipitaron, ¿verdad? Como que dijeron, vamos a echar suertes y que el Espíritu Santo nos diga quién vamos a poner en vez de Judas, cuando que pues ya nuestro Señor ya tenía echado el ojo en Pablo, que él sí hizo una de cosas tremendas, ¿no? Y bueno, Marcos es el que escribió el Evangelio. Él no era apóstol, pero él era un seguidor ferviente tanto de Pablo como de Pedro. O sea, los dos, acuérdense que ahora que empezamos con el Evangelio de Marcos,
hay gente que el Evangelio de Marcos le llama el Evangelio de Pedro, que él era muy seguidor de él. Dice: llevó el Evangelio a Alejandría en Egipto, donde murió arrastrado y despedazado por una turba idólatra del dios Serapis. O sea, así como aquí en México, en Chamula, por los idólatras, ¿verdad? Los idólatras mataron allá, hicieron una matanza de toda esa iglesia y a su pastor lo colgaron. Entonces, desde aquel entonces existían esas cuestiones, que porque llegabas a hablar en contra de la idolatría y se los echaban al plato. Entonces eso sucedió con Marcos. Y ya por último, Lucas, que tampoco fue apóstol, pero también él fue un fiel seguidor de los apóstoles. Lucas acompañó a Pablo en sus viajes misioneros por Cesarea, Asia, Macedonia, Acaya y Europa. Después de la muerte de Pablo, volvió a predicar en Grecia, donde murió al ser colgado de un olivo por un grupo de sacerdotes idólatras también. O sea, una serie de religiosos idólatras. Fíjense, Lucas en esos momentos era seguidor de Pablo. Matan a Pablo y él, en vez de acobardarse, ¿no?, como dice ahí, regresó a Grecia a seguir predicando, y pues le pasó lo mismo que a Pablo. Pero ya sabemos que ahorita todos estos hombres están en el reino de los cielos, ¿verdad, familia? Y bueno, es todo por hoy. Dentro de 8 días vamos a entrar al capítulo 3, que va a tener por título Acontecimientos sobresalientes y causas de la expansión. Pero ya el día de hoy con esto terminamos, y pues creo que, como lo fuimos diciendo en el camino, hay mucho que aprender, sobre todo para que cuando nosotros estemos haciendo cosas para nuestro Señor, nos acordemos, porque ahí es donde el enemigo llega. Empezamos a dar muy malos consejos. Estamos haciendo un sacrificio para las cosas de Dios, llámese para nuestro crecimiento personal, llámese para la congregación, llámese para evangelizar a alguien, llámese para lo que sea, pero todo eso es relacionado con nuestro Señor Jesucristo. El que tú evangelices a tu vecino es relacionado con Jesucristo. El que tú te pongas a orar es relacionado con Jesucristo. El que te pongas a leer la Biblia es relacionado con Jesucristo. El que vengas a la iglesia es relacionado con Jesucristo. El que des una ofrenda es relacionado con Jesucristo. El que des una consejería a una persona es relacionado con Jesucristo. Y muchas veces decimos: ay, no, es que pues como que ya es mucho, ¿no? Ay, no, pues como que el pastor ya salió ahí con otra actividad. Ay, como que hizo de ir también, y luego vamos que a lo de las mujeres, y luego también ya que los cultos unidos, y ya nos dejó también el pastor de tarea esto, no sé, ¿verdad? O sea, hay tantas cosas, y se los digo porque yo he estado en la otra posición, y de repente el enemigo llega y no, como que ya fue mucho, ¿no? No, como que ya, pues acordémonos de lo que acabamos de aprender hoy, familia. Nunca va a ser demasiado para Cristo, cuando realmente Cristo nos lo está pidiendo, ¿verdad? Porque tampoco nos vamos al otro extremo de Marta y de María, ¿verdad? Que Marta estaba haciendo quehaceres que Jesús nunca le pidió que se hicieran, pero todas las cosas de las que acabo yo ahorita de poner de ejemplo son cosas siempre relacionadas para que nuestro Señor Jesucristo esté contento con nuestro trabajo. ¿Ok, familia? Entonces vamos a ponernos de pie para orar.